Esta mesa es para la familia, dijeron, pero no para mí. Entonces el camarero dejó la cuenta sobre el mantel impecable. Y yo, desde mi rincón oscuro del bar contiguo, vi como mi hermano mayor, Javier, firmaba con una sonrisa que destilaba veneno dulce. En ese instante, juré que pagaría no solo la cuenta, sino toda la deuda de sangre que me debían. 3 años después, cuando el cuchillo se hundió en su costado bajo la lluvia torrencial de Madrid, no sentí remordimiento, solo el eco de esa frase resonando como un veredicto final. No era solo una cena. Era el banquete de mi entierro en vida. Aquella noche de otoño en 2022, el restaurante El Olivo en el corazón de Malasaña bullía con el aroma a paella y vino Rioja. El tipo de lugar donde las familias adineradas como la mía fingían unidad para impresionar a los socios invisibles. Yo había llegado tarde, empapado por la llovizna que Madrid reserva para los perdedores, con el traje arrugado que mi madre me había regalado en mi último cumpleaños antes de que todo se desmoronara. Esperaba el abrazo de bienvenida. El hijo, siéntate aquí. Pero en cambio, encontré la mesa ya servida para 5, mis padres, Javier, mi hermana Elena y el fantasma de mi difunta abuela, cuyo retrato presidía el centro como un juez silencioso. Lo siento, cariño, me dijo mi madre con esa voz melosa que usaba para disculpar infidelidades menores, pero esta es la mesa de la familia. Tú ya no encajas. Sus palabras cayeron como gotas de ácido sobre mi piel. ¿No encajaba? Yo era el mayor, el que había sacrificado su juventud construyendo el imperio inmobiliario de mi padre desde los sótanos mugrientos de los barrios obreros de Vallecas. Mientras Javier estudiaba en la Complutense y Elena se perdía en fiestas de la Jet Set, yo era el que cerraba tratos sucios con constructores corruptos. El que lavaba el dinero en cuentas offshore para que el apellido Valverde brillara en las portadas de El País como sinónimo de éxito. Y ahora, por un error, un maldito error que no fue mío, me convertían en el paria. Todo empezó con el escándalo. Un año antes, durante la crisis post-pandemia, un edificio que yo supervisaba en el barrio de Chamberí se derrumbó parcialmente por materiales defectuosos. 2 obreros murieron, Miguel, un padre de 3 hijos de mi misma edad, y Luis, un chico de 19 que soñaba con ser arquitecto. La prensa lo llamó el colapso de los Valverde. Mi padre, el gran Antonio Valverde, magnate de la construcción con manos manchadas de hormigón y sobornos, me culpó públicamente para salvar su piel. Fue negligencia de mi hijo mayor, declaró en una rueda de prensa. Mientras yo languidecía en una celda preventiva por cargos de homicidio imprudente. Pasé 6 meses en Soto del Real, oliendo a desesperación y orina rancia, mientras Javier asumía mi rol en la empresa y Elena publicaba fotos en Instagram desde yates en Ibiza, con captions como familia unida. Siempre. Salí en libertad condicional gracias a un abogado que mi padre pagó a regañadientes, el mismo que luego usó para desheredarme en el testamento revisado. Es por el bien de la empresa, me explicó mi madre por teléfono, su voz temblorosa pero firme. No puedes seguir siendo una carga. Una carga. Así me llamaron al primogénito que les había dado todo. Esa noche en El Olivo, mientras ellos brindaban por el nuevo proyecto en la Gran Vía, un rascacielos que yo había diseñado en noches de insomnio, yo me senté solo en el bar de al lado, bebiendo un tinto barato que sabía a bilis. Vi a Javier besar a su prometida, una modelo rubia llamada Carla que yo había introducido en la familia, y sentí el primer nudo de la venganza atarse en mi estómago. Desde ese momento, mi vida se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era calculado con la precisión de un cirujano. Me mudé a un apartamento minúsculo en Lavapiés, rodeado de grafitis y el olor a kebab quemado, y empecé a trabajar como peón en obras ajenas, ganando lo justo para pagar el alquiler y un terapeuta que me ayudaba a no explotar.
El doctor Ruiz era un hombre flaco, con gafas gruesas y un acento andaluz que suavizaba las aristas de mi rabia. La venganza es un fuego que quema al que la enciende. Me advertía en cada sesión. Yo asentía, pero en mi mente ya trazaba planos, no fuego, sino un incendio controlado que consumiría solo a ellos. Primero, investigué. Usé contactos de la antigua vida, un jeque marroquí llamado Keim, que me debía un favor por haberle salvado el cuello en un lío de identidades falsas. Por 500 euros. Me entregó un dossier digital que olía a traición fresca, correos electrónicos donde mi padre y Javier planeaban el colapso del edificio para cobrar el seguro, usando materiales baratos de un proveedor chino corrupto. Miguel y Luis no fueron accidentes, fueron sacrificios en el altar del lucro. Hacemos lo que sea por la familia. Escribí a Javier en uno de los mails. Ironía cruel. Incluía pruebas, facturas falsificadas, transferencias bancarias a paraísos fiscales en las Islas Caimán. Suficiente para hundirlos, pero no lo usaría aún. La venganza no es justicia, es arte. Luego vino Elena, mi hermana pequeña, la oveja negra que fingía ser blanca. Ella siempre había sido la favorita, la que escapaba de castigos con lágrimas de cocodrilo. Descubrí que su carrera como influencer era una tapadera para blanquear dinero a través de patrocinios falsos. La seguí una noche hasta un club en Chueca, donde la vi intercambiando sobres con un tipo de cara picada que reconocí de los bajos fondos de Barcelona. No intervine, grabé el vídeo con mi teléfono, el corazón latiendo como un tambor de flamenco. Por la familia, susurré para mí mismo, guardando el archivo en una nube encriptada. Mi madre era la más difícil. Ella, con sus perlas falsas y su devoción católica hipócrita, asistía a misa en la Almudena todos los domingos, rezando por el alma perdida de mi hijo. La confronté una tarde en el mercado de San Miguel, entre puestos de jamón y queso manchego. Mamá, ¿por qué me abandonasteis?, le pregunté, mi voz quebrada como cristal. Ella apartó la mirada, removiendo su caña de limón. Hijo, Dios prueba a los suyos. Tú elegiste el camino equivocado. Elegí. Como si el derrumbe hubiera sido mi capricho. La dejé allí, con su culpa invisible. Pero planté la semilla, le envié una carta anónima con una foto de la mesa vacía de El Olivo. Y debajo, en tinta roja, la familia come sola. Los meses siguientes fueron un torbellino de planificación. Dormía poco. Soñaba con Miguel y Luis, sus rostros borrosos en la niebla de la cárcel. Me uní a un grupo de apoyo para víctimas de injusticias laborales en un centro comunitario de Usera, donde conocí a Rosa, una abogada viuda con ojos cafés que veían a través de las mentiras. Ella era mi ancla, el personaje intermedio que no esperaba. La ley es lenta, pero implacable, me decía mientras compartíamos tapas en un bar cutre. No le conté todo aún no, pero su presencia me recordaba que la humanidad no era solo traición. Con ella, planeé el primer golpe, una demanda civil anónima contra Valverde Construcciones por fraude, financiada con mis ahorros y un préstamo de Keim. El día que el juzgado notificó la demanda, vi el pánico en sus rostros desde lejos. Javier canceló una junta de accionistas. Mi padre se encerró en su ático de Salamanca con un whisky en la mano. Elena borró sus redes sociales. Y yo, en mi agujero de lavapiés, sonreí por primera vez en años. Pero la venganza es insaciable, y el clímax se acercaba como una tormenta sobre la sierra de Guadarrama. La demanda fue solo el aperitivo. El plato fuerte lo serví en la boda de Javier y Carla. 6 meses después, en una finca señorial en las afueras de Toledo. El sol de primavera bañaba los viñedos en oro líquido, y el aire olía a jazmín y a hipocresía. Yo no estaba invitado, por supuesto, para evitar escenas, como me explicó Elena en un mensaje de texto que borré sin responder.
pero asistí disfrazado de camarero, con un uniforme alquilado y una peluca que me hacía parecer un primo lejano de Andalucía. Kane me había proporcionado el acceso, un código QR falso en mi pulsera de empleado. El salón principal era un derroche de ostentación Valverde, candelabros de cristal traídos de Murano, mesas cargadas de maridajes imposibles de Ibérico con foie y cava brut, y una orquesta tocando pasodobles modernizados que sonaban a burla. Javier, con su smoking impecable y esa mandíbula cuadrada que heredó de nuestro padre, bailaba con Carla bajo un arco de rosas blancas. Ella reía, ajena a todo, su vestido de novia ondeando como una bandera de rendición. Mi madre, con un traje de chaqueta perla, bendecía la unión desde la primera fila, sus ojos húmedos de orgullo falso. Dios une lo que el hombre no puede separar, murmuró el sacerdote en la ceremonia civil, y yo, sirviendo copas desde las sombras, apreté los dientes hasta que sangraron. Esperé el momento preciso, el brindis de los novios. Cuando Javier levantó su copa y proclamó por la familia, el pilar de todo, proyecté el video desde un dron diminuto que Kane controlaba desde un coche aparcado fuera. Las pantallas gigantes reinstaladas para retransmitir la boda a inversores en Dubái parpadearon, y de repente, el mundo de los Valverde se resquebrajó. Allá estaban correos incriminatorios superpuestos con imágenes del derrumbe. Los gritos de Miguel y Luis ecoando en audio distorsionado. Por la familia, repetía la voz de Javier en loop, mientras las facturas falsificadas flotaban como confeti sangriento. El caos fue exquisito. Gritos ahogados, copas que se estrellaban contra el suelo de mármol, Carla desmayándose en los brazos de una dama de honor. Mi padre se levantó como un toro herido, rojo de ira, gritando apagad eso. Joder. Pero era tarde. Los invitados banqueros, políticos, rivales de negocio ya sacaban sus móviles, grabando el escándalo que se viralizaría en TikTok antes del amanecer. Elena corrió hacia las pantallas, intentando desconectarlas con uñas postizas, pero solo consiguió tropezar con su propio vestido y caer de bruces en un charco de sangría. Mi madre se santiguó 3 veces, murmurando avemarías como si eso pudiera exorcizar la verdad. Yo me escabullí por la cocina, el corazón martilleando un ritmo de victoria amarga. Afuera, en el aparcamiento, Rosa me esperaba en su viejo Seat Ibiza. «Has cruzado la línea», me dijo al subir, su voz una mezcla de admiración y temor. Le mostré la grabación que había hecho con una cámara oculta en mi solapa, el rostro de Javier contorsionado en pánico puro. «No es suficiente», respondí, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. «Necesitan sentir lo que yo sentí, la exclusión total». Rosa suspiró, arrancando el motor. Ella era mi conciencia, la que me recordaba que la venganza devora al vengador. Pero en ese momento, con el humo llenando el coche como niebla, solo veía rojo. Las repercusiones llegaron como una avalancha. Al día siguiente, El Mundo tituló Boda de pesadilla, el imperio Valverde al borde del abismo. Las acciones de la empresa cayeron un 40% en la Bolsa de Madrid, inversores huyeron como ratas de un barco hundido. Javier, ahora un paria en su propia luna de miel cancelada, me llamó desde un hotel cutre en Sevilla. «Eres tú, ¿verdad? Hijo de puta. Te mataré». Su voz, antes tan segura, ahora quebrada como la de un niño. Colgué sin decir palabra, pero guardé el número. Lo necesitaría después. Mi padre, astuto como siempre, contraatacó. Contrató detectives privados, los mismos que usaba para espiar a sus amantes para rastrearme. Una noche, mientras volvía de una sesión con el Dr. Ruiz, 2 tipos con pinta de ex policías me acorralaron en un callejón de la Latina. «Señor Valverde quiere hablar», gruñó el más alto, un armario con bigote torcido. Le rompí la nariz con un ladrillo que encontré en el suelo.
y al segundo lo dejé sangrando con una patada en las Ingalls. Dile a mi padre que la familia ya no existe. Escupí antes de huir. Esa pelea me dejó un corte en la ceja que Rosa curó con suturas caseras, sus dedos temblando sobre mi piel. Esto tiene que parar, Alejandro, susurró. Usaba mi nombre completo solo cuando temía por mí. La besé entonces, por primera vez, saboreando sal y miedo. No hasta que pajen todo. Elena fue la siguiente en caer. Su red de influencers se desmoronó cuando los patrocinadores retiraron fondos, acusándola de lavado. La encontré en un café de sol, demacrada, con ojeras que la hacían parecer una versión barata de sí misma. Hermano, ayúdame, suplicó. Lágrimas reales por una vez. Le conté todo, el derrumbe planeado, las muertes, como ella había firmado documentos falsos para encubrirlo. Tú también eres culpable, le dije. Mi voz un susurro afilado. Ella negó con la cabeza, balbuceando excusas sobre órdenes de papá. La grabé de nuevo, esta vez confesando, y lo envié anónimamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Esa noche, mientras la arrestaban en su piso de Malasaña, sentí un pinchazo de algo parecido a la pena. Elena, la niña que compartía conmigo cuentos de hadas en la finca de Toledo. Pero la pena se disolvió en la marea de mi ira. Con mi madre, opté por lo psicológico. Le envié paquetes semanales, fotos del derrumbe manipuladas para que pareciera que yo estaba riendo entre los escombros, cartas en la caligrafía de mi abuela, acusándola de hipocresía, y, lo peor, un relicario con un mechón de pelo de Miguel, el obrero muerto, envuelto en una nota, reza por él. Mamá. Reza por todos nosotros. Ella empezó a tener ataques de pánico. Según me contó el doctor Ruiz es que, sin saberlo, se había convertido en mi espía involuntario al tratarla tan bien. Está al borde del colapso, me confesó en una sesión. Yo asentí, fingiendo preocupación. La familia se desmorona, Pero el verdadero clímax se gestaba en las sombras. Javier, acorralado, planeaba su contraataque. Descubrí, a través de Kane, que había contratado a un sicario de los bajos fondos de Vallecas para solucionar el problema familiar. El nombre del tipo, el Lobo, un asesino a sueldo conocido por dejar huellas de colmillos en las gargantas de sus víctimas. Me reía al leer el informe, mi hermano, el niño mimado, recurriendo a Lampa. Preparé mi trampa, una reunión falsa en el Parque del Retiro, bajo los olmos centenarios, donde fingiría negociar paz. La noche llegó envuelta en niebla, el aire cargado de hojas húmedas y promesas rotas. Javier apareció solo, como acordado, su abrigo de cachemira chorreando. Terminemos esto, Alejandro, dijo, extendiendo una mano temblorosa. La tomé, y en ese gesto, le clavé el cuchillo que había afilado pensando en Miguel. No fue limpio. La hoja se atoró en una costilla, y él gritó, un sonido gutural que atrajo a el lobo de las sombras. Pero yo estaba preparado, Kay me esperaba en un arbusto cercano, con un dron armado de gas lacrimógeno. El sicario cayó tosiendo, y yo rematé a Javier con un segundo golpe, esta vez al corazón. Por la familia, susurré mientras su sangre teñía el sendero. Uy, pero no antes de llamar a Rosa. Su acabó, le dije por teléfono, jadeando. Ella llegó en 10 minutos. Me metió en su coche y condujo hacia las afueras, hacia un futuro incierto. Pero en el espejo retrovisor, vi las luces de las sirenas aproximándose, y supe que la venganza nunca termina del todo. Las sirenas aullaban como lobos heridos mientras Rosa pisaba el acelerador. El Seat Ibiza rugiendo por la M30 en dirección a Toledo. Mi camisa estaba pegajosa de sangre en la de Javier, tibia y acusadora. Y el cuchillo, envuelto en una bolsa de basura,
Rodaba bajo el asiento como un secreto vivo. Dios mío, Alejandro, ¿qué has hecho?, murmuró Rosa, sus nudillos blancos en el volante. Sus ojos, reflejados en el parabrisas salpicado de lluvia, eran un torbellino de amor y horror. Yo no respondí, solo miré por la ventana. Las luces de Madrid difuminándose en estelas de neón, como si la ciudad misma llorara por el monstruo que había parido. Llegamos a la finca de mi infancia pasada la medianoche, un caserón decrépito en las colinas de La Mancha, donde los olivos centenarios susurraban secretos al viento. Era el único lugar donde podíamos escondernos. Mi abuelo lo había dejado en herencia a mi madre, pero ella lo había abandonado tras su muerte, prefiriendo los áticos relucientes de la capital. Rosa aparcó entre las ruinas de un establo, y nos escabullimos adentro, el olor a moho y tierra húmeda envolviéndonos como un sudario. Encendí una linterna de mi mochila preparada para emergencias como esta, y el haz iluminó telarañas danzantes y muebles cubiertos de sábanas fantasmales. Tenemos que hablar, dijo Rosa, sentándose en un sofá raído que crujió bajo su peso. Ella era menuda, con el pelo negro recogido en una coleta práctica, pero en ese momento parecía frágil, como una figura de porcelana a punto de romperse. Le conté todo, desde la mesa en el Olivo hasta el cuchillo en el Retiro, omitiendo solo los detalles que la harían huir. Lo merecían, concluí, mi voz ronca. Me quitaron todo, mi nombre, mi libertad, mi alma. Rosa negó con la cabeza, lágrimas surcando sus mejillas. No, Alejandro. La venganza no devuelve a los muertos. Solo crea más. Me abrazó entonces, y por un instante, me permití el lujo de la debilidad, enterrando la cara en su cuello, inhalando su aroma a lavanda y justicia. Pero la debilidad dura poco en hombres como yo. Al amanecer, mientras Rosa dormía acurrucada en un colchón improvisado, revisé mi teléfono desechable. Las noticias estallaban: asesinato en el Retiro, sospechoso ligado al escándalo Valverde. Fotos granuladas de Javier tendido en el suelo, su rostro pálido como cera. La policía había encontrado en la escena un pelo. Maldita sea. Y mi padre ya declaraba en rueda de prensa: mi hijo es un loco desequilibrado. Rogamos justicia. Justicia. La palabra me provocó náuseas. Elena, desde la cárcel, había sido interrogada, negaba todo, pero sus ojos en la foto de archivo gritaban traición renovada. Decidí el siguiente paso: confrontar a mi padre. No con violencia aún no, sino con la verdad que lo destrozaría desde dentro. Kane me envió planos de la mansión en Salamanca, cámaras de seguridad, alarmas, el estudio donde guardaba sus secretos. Esa tarde, mientras Rosa buscaba provisiones en un pueblo cercano al Pan, que soy una esperanza frágil, me colé en la ciudad usando un tren de mercancías. Madrid me recibió con su bullicio indiferente, turistas en la Puerta del Sol, vendedores de castanas asadas, el metro atestado de almas anónimas. Me sentía invisible, un fantasma en mi propia ciudad. La mansión era un búnker de lujo, rejas forjadas, jardín impecable con rosales espinosos. Escalé la pared trasera, cortando los sensores con un yeme que Kane juraba infalible. Dentro, el silencio era opresivo, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared en el vestíbulo. Subí las escaleras de mármol, evitando las crujientes, hasta el estudio de mi padre. Lo encontré allí, encorvado sobre su escritorio de caoba, una botella de brandy medio vacía a su lado. Su cabello, antes plateado y peinado, ahora desordenado como un nido de cuervos. Papá, dije desde la puerta, mi voz un eco hueco. Se giró lentamente, sus ojos inyectados en sangre reconociéndome al instante. No gritó, en cambio. Una sonrisa amarga curvó sus labios. El hijo pródigo regresa.
Vienes a rematarme. Me acerqué, sacando el dossier impreso de mi bolsillo, las pruebas del derrumbe, ahora con sellos judiciales falsos que Keim había forjado. No, vengo a que confieses. Miguel y Luis, sus nombres en tu conciencia hasta que mueras. Extendí las páginas, y él las tomó con manos temblorosas, hojeándolas como si fueran un testamento ajeno. Lágrimas reales, por primera vez, rodaron por sus mejillas surcadas. Era por ti, hijo. Por la empresa. Por la familia. Mentira. Siempre mentiras. Lo obligué a grabar un video, una confesión detallada. Su voz quebrada admitiendo el fraude, las muertes planeadas, el desheredamiento. Soy un monstruo, concluyó, mirando a la cámara como a un pelotón de fusilamiento. Lo subí a una cuenta anónima en YouTube esa misma noche, desde un cibercafé en Atocha. El mundo explotó de nuevo, acciones en picada. Redadas de la policía en las oficinas de Valverde. Mi padre arrestado en su mansión mientras intentaba huir con una maleta de billetes. Mi madre, al enterarse, sufrió un infarto en la iglesia de la Almudena. La llevaron al hospital clínico en estado crítico. Elena, en prisión, intentó suicidarse cortándose las venas con un fragmento de espejo. Sobrevivió, pero marcada para siempre. Regresé a la finca, exhausto pero eufórico. Rosa me esperaba con una sopa caliente y noticias. La demanda ha sido archivada, falta de pruebas. Mentira piadosa. Sabía que Miad me delataría pronto. Hicimos el amor esa noche, por primera y última vez, en el suelo polvoriento bajo las estrellas que se filtraban por las grietas del techo. Sus manos en mi espalda eran anclas, pero yo ya navegaba hacia el abismo. Te quiero, murmuró ella al amanecer. Y yo a ti, respondí, sabiendo que era la última verdad que diría. La policía llegó 2 días después. Un convoy de coches patrulla levantando polvo en el camino de tierra. Rosa había desaparecido esa mañana, una nota en la mesa, te libero. Corre. La encontré más tarde. En las noticias, se había entregado, confesando su complicidad para negociar mi captura. Traición. De nuevo. Pero esta vez, dolía diferente, era amor torcido en puñal. Me rindieron sin resistencia. El cuchillo, el video, el dossier, todo apuntaba a mí. En el juicio, mi padre testificó en mi contra. Su voz firme ahora, mi hijo mató a su hermano. Es un asesino. Mi madre, desde la cama del hospital, envió una carta, perdóname, hijo. La familia. Era una ilusión. La sentencia fue cadena perpetua en Teixeiro, Galicia, lejos de Madrid. Como exilio final. En la celda, con barrotes que olían a óxido y mar. Revivo la mesa de El Olivo cada noche. Pero la venganza no terminó con el veredicto. Keim, leal hasta el fin, hackeó el sistema penitenciario y filtró la confesión de mi padre a la prensa internacional. El imperio Valverde colapsó, quiebras, suicidios de socios. Mi madre muriendo sola en una habitación de hospital. Sus últimas palabras, un susurro de H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN grabado por una enfermera, lo siento, Alejandro. La mesa era demasiado pequeña para todos. Y entonces, el twist, semanas después, en una visita conyugal negada, recibí una carta de Rosa. No era traición, era salvación. Dentro. Un test de Anne, Javier no era mi hermano de sangre. Mi padre había tenido una aventura. Yo era el hijo legítimo, el único heredero verdadero. Elena y Javier, bastardos. La confesión adjunta de mi madre, escrita en su lecho de muerte, lo confirmaba. El desheredamiento había sido un error o una venganza de mi padre contra ella. Todo el odio, el derrumbe, el cuchillo. Construidos sobre una mentira. Reí hasta llorar en esa celda fría.
el eco resonando como las sirenas de antaño. Pero el fuego no se apaga. Desde prisión. Orquesto el último golpe. Kane transfiere los activos ocultos a una fundación en nombre de las familias de Miguel y Luis. La familia Valverde se disuelve en juicios y deudas. Y yo, en mi jaula, encuentro una paz perversa. La venganza, al final, es un espejo, refleja no solo al enemigo, sino al vacío dentro de uno mismo. La cárcel de Teixeiro es un purgatorio de hormigón gris y rutinas implacables, donde el tiempo se estira como chicle viejo bajo el sol gallego. Despierto a las 6 con el clangor de las rejas, el olor a café aguado y sudor rancio impregnando el aire. Mi celda es un cubo de 3 por 4 metros, litera superior vacía mi compañero. Un ladrón de bancos vasco llamado Iker. Fue trasladado por buena conducta. Un lavabo con grifo que gotea como lágrimas eternas. Y una ventana enrejada que deja entrar ráfagas de Atlántico húmedo. Aquí, en este exilio forzado, la venganza se metamorfosea de espada afilada a veneno lento que corroe las paredes de mi mente. Las primeras semanas fueron un infierno de adaptación. Los guardias, con sus uniformes azules y miradas de piedra pómez, me trataban como a un Valverde cualquiera, es decir, con guante de seda y puño de hierro. El niño rico convertido en bestia. Me llamaban en susurros durante el recuento matutino. En el patio de ejercicios, un cuadrilátero de asfalto agrietado rodeado de torres de vigilancia. Los reclusos me probaban, un gitano de ojos fieros llamado Paco me retó el primer día. Su navaja casera de dientes de lata brillando bajo el sol. Por los que mato a sus hermanos, gruñó. Lo derribé con un gancho aprendido en las calles de Vallecas. Mi puño conectando con su mandíbula en un crujido satisfactorio. No lo maté, aún no era ese hombre, pero gané respeto. Y con él, aliados. Iker había sido mi primer confidente, antes de irse. Alto, con tatuajes de ETA desdibujados en los brazos. Fumaba ducados a escondidas en la lavandería. La familia es la peor cadena, me dijo una noche, exhalando humo hacia el techo agrietado. Le conté fragmentos, la mesa, el derrumbe, el twist de LAN, el río, una carcajada ronca que olía a sidra. Todos tenemos un Javier dentro. El mío era mi primo. Me delató por una herencia. Compartimos historias como pan duro, y él me enseñó el código de la cárcel, favores por silencio, información por tabaco. Cuando se fue, dejó un paquete bajo mi almohada, un teléfono móvil desechable y una nota para el fuego que no se apaga. Con ese aparato, mantengo el hilo con el exterior. Kane llama una vez por semana, su voz distorsionada por el encriptado. El viejo se pudre en su celda de lujo en Extremera. Me actualiza. Mi padre, condenado a 8 años por fraude, pasa sus días escribiendo apelaciones que nadie lee. Y tu madre. El infarto la dejó como un vegetal. Elena la visita, pero solo por la prensa. Elena, liberada bajo fianza tras declararse arrepentida. Ahora es una activista falsa contra la corrupción, posando en documentales de Netflix con lágrimas de maquillaje. Carla, la viuda, demandó por daños morales y ganó una fortuna que dilapida en terapias y cocaína en Marbella. La venganza sigue su curso, concluye Kane. He transferido otro 1.000.000 a las viudas de los obreros. Pero el verdadero veneno es el twist. Esa carta de rosa me persigue como un espectro. La leo cada noche. Las palabras de mi madre garabateadas en papel de hospital. Antonio no era tu padre biológico en espíritu, pero en sangre. Javier lo era menos. Lo supe siempre. Y por eso te castigué doble. Perdóname, la culpa me comió viva. ¿Perdón? La palabra es un chiste cruel en boca de una muerta. Yo, el legítimo, reducido a asesino por un secreto que ellas guardaron como un tesoro podrido. Elan lo confirmó, un laboratorio en Bilbao.
pagado por Rosa antes de su entrega. Ella, mi salvadora traidora, cumple 2 años en Carabanchel por obstrucción a la justicia. Lo hice para que supieras la verdad, escribió en su última carta. Ahora, vive con ella. Vivir. En Teixeiro, eso significa rutinas que ahogan el alma. Desayuno de pan con margarina y café que sabe a rayos. Trabajo en la biblioteca, catalogando libros mohosos sobre derecho penal de ironía suprema, tardes en el taller de carpintería, tallando cucharas inútiles que vendo a visitantes por euros sueltos. Allí conocí a don Manuel, el capellán, un sacerdote jubilado con sotana raída y ojos que ven pecados como manchas de tinta. La redención empieza con el arrepentimiento. Me sermonea durante confesiones semanales en la capilla. Un nave fría con crucifijos de madera astillada. Yo me arrodillo. Pero mis palabras son humo, Padre. Maté por justicia. Dios perdona eso. Él suspira, trazando la señal de la cruz. Dios perdona todo, hijo. Pero tú, ¿te perdonas? No. El perdón es para los débiles. En cambio, planeo. El móvil de Iker me conecta a un red de ex-reclusos. Un jeque gallego que filtra documentos judiciales. Un ex-policía corrupto que me debe favores de la época Valverde. Juntos, orquestamos fugas de información, correos de mi padre a jueces comprados. Activos ocultos en Panamá que la fiscalía ignora. Cada filtración es un clavo en el ataúd del apellido. Pero el precio es alto, sueños febriles donde Javier me persigue. Su herida sangrando ríos que inundan la celda. Noches de insomnio donde oigo la risa de mi madre en el viento atlántico. Rosa me visita una vez al mes, separada por un cristal blindado y un teléfono que huele a desinfectante. Su pelo ha crecido, ahora suelto en ondas que enmarcan un rostro más delgado, endurecido por la cárcel. He apelado, dice, su voz amplificada por el altavoz. Podrías salir en 10 años con buena conducta. Miento, no quiero salir. Aquí controlo el juego. En realidad, anhelo su toque, el calor de su piel contra la mía. Le cuento del twist, y ella llora, un sollozo silencioso que empaña el cristal. Era para liberarte, no para encadenarte más. Liberarme. Como si el conocimiento pudiera borrar la sangre de mis manos. Una visita cambia todo, Elena. Aparece un martes gris, con un abrigo negro que la hace parecer una viuda profesional. Hermano, dice, su voz un hilo tembloroso. Ha cambiado, las ojeras son permanentes. El maquillaje no oculta las arrugas prematuras. Mamá murió anoche. Quería que fueras tú quien supiera primero. Murió. La palabra cae como un mazazo. Imagino su último aliento en esa habitación estéril, sola, sus perlas falsas alrededor del cuello como un collar de ahogado. ¿Por qué vienes?, preguntó, mi garganta apretada. Para decirte la verdad completa, responde, deslizando un sobre bajo el cristal. Dentro, cartas amarillentas, la confesión de mi abuelo, revelando que el verdadero padre era un socio de negocios italiano, muerto en un accidente. Javier y ella, si hermanos míos, yo, el intruso. Otro twist, otro puñal. Mamá lo usó para controlarnos a todos, susurra Elena. Ahora, libérate. No me libero. En cambio, uso la carta para chantajear a mi padre desde la cárcel. Confiesa el resto. O el mundo sabe que el imperio se construyó sobre mentiras de sangre. Él cede, grabando un testimonio que Kane difunde. El escándalo renace, portadas en ABC. Investigaciones federales. El suicidio de un socio clave en su yate. Elena, rota, se une a mí en espíritu, me escribe semanalmente, confesando sus culpas, buscando absolución que no doy. Pero el clímax penitenciario llega con un motín. Una pelea en la cantina por drogas escalada a revuelta.
Reclusos armados con cucharas afiladas toman la torre de vigilancia. En el caos, Paco el gitano me busca. Su navaja en alto. Por mi hermana, que trabajaba en tu edificio. Ruge. Lo desarmo. Pero no lo mato, en cambio. Le muestro el dossier de Kane. Pruebas de que mi padre pagó indemnizaciones secretas a familias como la suya. Únete a mí, le digo. Él duda. Luego asiente. Juntos, negociamos con los guardias, no sangre, sino reformas. Gano meses de buena conducta. Y con ellos, un indulto parcial. Rosa sale primero. Y me espera afuera cuando lo hago. En una libertad condicional que sabe a grilletes dorados. Nos abrazamos bajo la lluvia de A Coruña. El mar rugiendo aprobación. La venganza terminó, dice ella. Miento de nuevo, sí. Pero en mi bolsillo. El móvil vibra, un mensaje de Kane. Nuevo objetivo, los jueces que te condenaron. El ciclo continúa. Porque la familia, al final, es el lazo que nos ata a la rueda del odio. La libertad condicional es una jaula con barrotes invisibles, reportes semanales al probation office. Un trabajo forzado en una ferretería de las afueras de Santiago de Compostela. Y la sombra de Teixeiro acechando en cada esquina. Rosa y yo nos instalamos en un piso modesto en el casco viejo, con vistas al catedral que tañe campanas como recordatorios de pecados imperdonables. Ella trabaja en un bufete pro bono, defendiendo inmigrantes contra desalojos irónico, dada mi historia. Y yo cargo sacos de cemento en la tienda de Don Pepe, un viejo falangista que me mira con sospecha pero paga en negro. El pasado es pasado. Gruñe cuando le cuento fragmentos editados. Mentira. El pasado es un perro que muerde los talones. Noches son para nosotros cenas de pulpo a la gallega y vino albariño robado de la tienda. Cuerpos entrelazados en una cama que cruje como confesiones. Rosa me cura las cicatrices, la de la ceja, la del alma, con besos suaves y preguntas incisivas. ¿Cuándo pararás, Alejandro? La beso para silenciarla, pero sus ojos cafés me persiguen en sueños. El Duestelan la ha cambiado, ahora ve en mí no al vengador, sino al huérfano eterno, buscando un padre en las sombras. Eres más que los Valverde, insiste. Intento creerla, plantando un jardín en el balcón, tomates cherry y albahaca que crecen torcidos, como mi redención. Pero el veneno persiste. Kane me contacta desde Barcelona. Su voz un susurro paranoico, tu padre apeló. Podría salir en 2 años. El viejo, en Extremera, ha fingido demencia para acortar sentencia, sobornando psiquiatras con fondos residuales. Elena, ahora una sombra de sí misma, administra las ruinas de la empresa, quiebras declaradas, pero deudas que se arrastran como cadenas. Me envía fotos, la mansión en Salamanca subastada, los rosales pisoteados por compradores indiferentes. Ven a ver lo que queda, escribe. Ignoro los mensajes, pero guardo las imágenes como trofeos. El conflicto renace con un sobre anónimo, invitación a una reunión familiar en la finca de Toledo, firmada por mi padre. Para cerrar heridas, dice la nota en su caligrafía temblorosa. Rosa lo ve y tiembla. Es una trampa. Lo sé, pero voy solo, conduciendo un Fiat prestado por carreteras secundarias que serpentean entre viñedos mustios. La finca está en ruinas, enredaderas ahogando las fachadas. El establo colapsado como mi antigua vida. Mi padre me espera en el salón principal, sentado en un sofá deshilachado, más delgado, con gafas que magnifican ojos hundidos. Hijo, dice, extendiendo una mano huesuda. No la tomo. ¿Qué quieres, viejo? Él suspira, sirviendo brandy de una botella polvorienta. Paz. La empresa se fue. Tu madre muerta, Javier. En una tumba fría. Elena está rota. Déjame compensarte. Compensar. La palabra es un insulto.
Saco el móvil. Reproduciendo su confesión grabada. Soy un monstruo. Su rostro se contrae, pero no niega. Era por supervivencia. En este país, los Valverde comemos o nos comen. Hablamos horas del derrumbe de él admite ordenarlo. Lágrimas cayendo en su copa. De la aventura que engendró a Javier. De cómo mi madre usó el secreto para manipularnos. Te quería más. Confiesa. Por eso te castigué, miedo a perderte. El clímax estalla cuando Elena irrumpe. Pistola en mano, un revólver antiguo de mi abuelo. Temblando en sus dedos. Tú lo mataste todo. Grita. Lágrimas surcando su maquillaje corrido. Mi padre se interpone. Y el disparo resuena como trueno, alojándose en su hombro. Caos, sangre salpicando tapices raídos. Yo desarmándola con un tecal que nos deja rodando por el suelo. Era por nosotros. Solloza ella. Mientras llamo a emergencias. La policía llega, pero no arresta, autodefensa. Dada la amenaza. Mi padre sobrevive, herido pero vivo. Y Elena es internada en una clínica psiquiátrica en Pamplona de estrés postraumático. Diagnostican. Rosa me recoge en el hospital de Toledo. Su abrazo un bálsamo. Su acabó de verdad, dice. Pero no. En la clínica, mientras mi padre se recupera, encuentro su diario escondido en una taquilla, páginas llenas de arrepentimientos. Planes para un testamento final que me deja todo la finca. Cuentas secretas. Redención póstuma. Lo quemó en una fogata en el jardín. Cenizas volando como almas liberadas. No quiero tu lástima. Murmuro al viento. De vuelta en Santiago. El twist final golpea. Rosa está embarazada. Nuestro. Dice. Su mano en el vientre a un plano. Alegría y terror se entremezclan, un hijo en las cadenas de mi legado. Kame advierte, la policía reabre el caso del retiro. Nuevo testigo. El lobo, el sicario, ha hablado desde prisión, señalándome. Huyo no. Confronto. Con Rosa a mi lado. Entrego pruebas restantes a un periodista de El País. La red completa de corrupción Valverde. El escándalo final, portadas globales. Mi padre Herrera arrestado desde su cama de hospital. Elena declarada incompetente. En el parto. Meses después. Sostengo a nuestro hijo un niño con ojos cafés como su madre y juro romper el ciclo. Pero en la quietud de la noche, cuando Rosa duerme, susurro al infante, la familia es un arma. Úsala sabiamente. La venganza, al fin, se transforma en legado, no odio, sino vigilancia eterna. El niño, Mateo, crece como una enredadera en nuestro balcón de Santiago, curioso, con manitas que agarran todos libros de derecho de Rosa. Mis herramientas de ferretero. Sus risas un contrapunto al eco distante de las campanas de la catedral. Rosa lo mece en tardes de lluvia gallega, tarareando nanas vascas que aprendió de su abuela, mientras yo observo desde la puerta, un espectador en mi propia redención. La libertad condicional se extiende, reportes mensuales ahora. Un trabajo estable en una constructora ética irónico, pero real, edificamos viviendas sociales en las rías. Materiales probados. Inspecciones diarias. Don Pepe me despide con una palmada en la espalda. Has pagado tus deudas, chico. No, las deudas nunca se pagan del todo. Kane se ha retirado a Tánger, casado con una artista local. Pero en vía postales, el fuego se apaga. Hermano. Miento en mis respuestas, sí, paz. En realidad, vigilo. El Imperio Valverde es polvo, la empresa liquidada. Activos donados a fondos para víctimas de accidentes laborales. Mi padre muerto en prisión de un segundo infarto, su última carta. Un garabato, perdóname, hijo. La mesa era mía. Elena sale de la clínica. Una versión etérea de sí misma. Viviendo en un convento en Ávila como novicia. Me escribe oraciones en latín que no leo, pero guardo en una caja de zapatos.
Reliquias de una hermana perdida. El caso del retiro se cierra, el lobo retracta su testimonio el chantaje de Kane, supongo, y la fiscalía archiva por falta de pruebas. Rosa celebra con una cena de empanada y queimada. Llamas azules danzando en el vaso como purificación. Somos libres, dice, besando mi cicatriz. Lo somos, en la superficie. Pero en sueños. Veo la mesa de El Olivo, sillas vacías multiplicándose. Javier sonriendo con dientes de cuchillo. Mi madre sirviendo veneno en copas de cristal. El conflicto final. Serge Util, un periodista. Un joven ambicioso de La Voz de Galicia. Me contacta para un libro sobre el caso Valverde, venganza y redención. Quiere entrevistas, fotos de familia. El twist de Lan como clímax literario. Rosa lo anima, cuenta tu verdad. Libérate. Dudo. La verdad es un arma de doble filo. Acepto. Pero controlo la narrativa, grabaciones editadas. Omisiones piadosas. Durante las sesiones en un café con vistas al mar, el periodista, llamémoslo David, cava profundo, ¿sentiste placer al matar a tu hermano? Mi mano tiembla en la taza de café. Placer no. Justicia, quizás. Miento de nuevo. Hubo un éxtasis oscuro. Un clímax de poder que aún me eriza la piel. El libro sale un año después, Sombras en la mesa. Bestseller en las listas de no ficción. Portadas con mi foto borrosa. Debates en televisión donde expertos disecan mi psique víctima convertida en verdugo. Titulan. Mateo. Ahora de 2 años. Me ve en la pantalla y pregunta, ¿papá malo? Rosa lo distrae con cuentos. Pero el daño está hecho. Cartas llegan, de viudas agradecidas. De haters llamándome monstruo. De Elena suplicando un encuentro. La ignoro a ella. Respondo a las viudas. Enviando cheques anónimos de fondos residuales. El CA otra o personal explota en una visita sorpresa, Carla. La ex de Javier. Aparece en nuestra puerta un domingo de otoño. Con un niño de 4 años de la mano rubio. Ojos azules como su padre muerto. Necesito ayuda, dice. Su voz un eco de la boda fallida. Ha perdido todo, la fortuna dilapidada. Adicciones que la han dejado en la calle. El niño, Javierito, me mira con curiosidad, y algo se rompe en mí, el rostro de mi hermano en miniatura. Inocente. Entra, digo. Y Rosa, prepárate con manos firmes. Horas de confesiones, Carla llora por la noche de la boda. Por cómo Javier la usaba como trofeo, por el embarazo que ocultó para no manchar el apellido. Tú lo destruiste todo. Me acusa, pero sin veneno, solo fatiga. Le ofrezco dinero, un piso en Vigo, terapia. Por el niño, digo. No por Javier. Ella asiente. Y cuando se van, Mateo juega con un coche de juguete que Javierito dejó. Ruedas chirriando como ruedas del destino. Ese actor perdón no buscado desencadena la cadena final. Elena se entera por el libro y viene a Santiago. No como hermana, sino como peregrina, hábito marrón, crucifijo al cuello. Nos encontramos en la catedral, bajo bóvedas que absorben pecados como esponjas. Hermano, dice, arrodillándose. He perdonado. Tú. Lágrimas mías, por primera vez reales. La abrazo, y en ese gesto, el nudo se deshace. Sí, miento por última vez. Pero es verdad parcial, perdono a los muertos, no al espejo. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, el libro trae justicia póstuma. Demandas colectivas contra constructoras corruptas. Leyes más estrictas en inspecciones de edificios, el efecto Valverde. Lo llaman. Rosa y yo nos casamos en una ceremonia civil simple. Mateo como testigo balbuceante. El mar como padrino. Caminamos por el camino de Santiago como peregrinos. Mochilas livianas. Pasos sincronizados. La venganza fue el principio. Le digo a Rosa una noche. Bajo estrellas que parpadean como absoluciones. Esto es el fin.
pero en el fondo, sé que no hay fin. La familia es un ciclo, traición, pérdida, redención tentativa. Mateo crecerá sabiendo la historia reeditada, suavizada, y elegirá su camino. Yo, el narrador de esta saga sangrienta, vigilaré desde las sombras, cuchillo guardado pero afilado en la memoria. Porque en España, tierra de Quijotes y toreros, la venganza no es solo drama, es legado. Un mantel manchado que se pasa de generación en generación. Y si la mesa se vacía de nuevo, estaré listo para llenarla con verdades afiladas. Fin.